Hola a todos, ¿me escuchan bien? Estamos esperando a que se sume Martín. ¿Se escucha bien? Díganme algunos si se escucha todo bien. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo ahí? ¿Bien? Por ahora, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Bueno, veo que está nublado, está un poco Sí, nublado, cambio de cielo. sí, hoy está, por suerte, porque la verdad que el calor se puede poner bastante intenso acá. Está bien. Así que no, todo bien. Bueno, contémosle que estamos con Martín Litwak, es especialista en planificación patrimonial, ¿no? Sí, Y operatorio offshore. Vos te fuiste en 2001, en 2001 en Argentina, ¿no? sí, 2002 en realidad. 2001 fui para mi entrevista, digamos, terminé yéndome de Argentina en 2002. ¿Y cómo tomaste la decisión de irte del país? ¿En base a que la situación estaba Mira, muy mal? la verdad es que yo en ese momento lo que veía era una situación, digamos, similar a esta, donde mucha gente estaba preocupada por proteger un poco lo que tenía y demás. Y yo en lo personal no tenía nada, o sea, estaba empezando mi carrera y me pareció que si toda la gente, digamos, más adulta, más experimentada, con más activos, estaba preocupada por proteger lo que más valía para ellos, que en muchos casos era lo que había logrado ahorrar después de mucho tiempo de esfuerzo, bueno, yo sentí que tenía que ahorrar lo único que tenía, que era, digamos, mi persona, mi familia, Claro, lo poco que tenía y irme yo, en vez de mandar la plata para afuera, digamos. Así que fue una decisión de protección. Mi idea era igual irme unos años y volver, pero la verdad que nunca hubo un momento adecuado para volver. Y cada vez está claro que los momentos son más para irse que para volver. claro. Ya era en ese momento la Argentina lo que lo que denominás o se denomina comúnmente un infierno tributario. Mira, Argentina empezó un camino hacia convertirse en un país de muy alta tributación, como bien decís, paradójicamente en los 90, o sea, el momento que más se abrió la economía, eh, fue el momento en que Argentina optó por un sistema, digamos, que se llama de renta mundial, con lo cual los argentinos empezaron a pagar impuestos por todo lo que tenían fuera y dentro del país. Antes se pagaba solamente por lo que estaba fuera del país. Y a partir de ahí un problema, empezó el problema de la presión tributaria. Sí era un país, y siempre lo fue, de escasa o nula seguridad jurídica. Si yo me fui después del Corralito, que fue una, una de las, una de las 5 confiscaciones de activos del gobierno argentino para con su gente, digamos, con lo cual eh, es un país que uno le puede costar dejarlo desde lo emocional, pero desde lo racional es un país que te viene castigando
hace muchas décadas, digamos. Y la claro. realidad es que esto lo hablamos en privado, si querés, pero digo, uno sabe que lo más lógico es que el deterioro continúe, o sea, no hay ninguna prueba, ningún indicio que permita pensar que Argentina va a ir hacia una mayor apertura, hacia una menor carga impositiva, hacia una mayor libertad. Eso no se ve en ningún lado, todo lo No, contrario. claro. Ni siquiera con la competencia que va a haber ahora con Uruguay, por ejemplo. No, no, ni siquiera. O sea, la forma de competir a Argentina, por lo que está mostrando, es dejarnos a todos encerrados. O sea, no le interesa. Argentina en un momento fue un destino para la inmigración. Este, hola, Majo. Bueno, saludando. Eh, Argentina fue una época un destino, pero eso quedó 100 años atrás, digamos. Eh, y no, definitivamente a ver, el punto acá es que Argentina no es que no tiene punto de competencia con Uruguay. No tiene punto de competencia con ningún país del mundo prácticamente en este momento. Fíjate que si vos mirás lo que tiene que ver con la inflación, devaluación y demás, y pones todo en un ranking, digamos, Argentina tiene la peor seguridad jurídica del mundo, la mayor cantidad de impuestos del mundo, eh, la segunda mayor cantidad de impuestos a las corporaciones del mundo, es récord absoluto en default, récord en confiscaciones de propiedad privada. O sea, uno es al revés, uno se queda en Argentina y que el único tema positivo de Argentina es los afectos que uno tiene y la historia que uno tiene en ese país. Pero no hay otra cosa, nadie puede decir que se queda porque las cosas andan bien. Ni siquiera los que le va bien piensan que las cosas van bien en general. Claro. ¿Sabes que hace poco vi en Netflix, hay un documental que te cuenta la vida de Donald Trump desde que salió públicamente, se hizo conocido públicamente, hasta que llegó a la presidencia? Ujú. Y te muestra lo que era Nueva York en ese momento, los 70, que hasta le decían la ciudad del miedo, que la ciudad estaba quebrada. Te cuentan que bueno, la sociedad consumía más recursos de lo que podía dar el Estado. Y bueno, y pasaba más o menos como acá, que cada alcalde que llegaba se seguía endeudando y buscaba que al siguiente se le explote la situación. Cuando llegó un momento que no, lo que cuentan ahí es que llegó un momento que ya no podían sostener más eso y fueron a buscar plata a los bancos, fueron a buscar plata al Estado Nacional y no, todos le dijeron que no. Y ahí tomaron la decisión de bajar el gasto. Fue un problema enorme porque eliminaron un montón de gente, de empleados públicos, eliminaron, demostraron, por ejemplo, que no recogían la basura. Eh, ¿Por qué nunca pasa acá eso? ¿Por qué crees que nunca pasa esa misma situación? Que acá lleguemos a un límite que digamos, listo, esto ya Yo está. creo que, yo creo que hay un tema primero que la sociedad es- creo que es poco quejosa en el fondo. Creo que nos Mm, quejamos todos por redes y demás, pero nadie hace nada. Suenan eso. cuatro cacerolas 3 días seguidos y nada más. Y no, Y segundo, yo creo que hay un tema también de corrupción, digamos. O sea, Nueva York tuvo problemas de mal manejo económico, pero no tanto de corrupción. Acá el problema es que al digamos, político corrupto le interesa mantener el status quo. Es decir, el problema que tenemos acá es que los políticos argentinos quieren que esto siga, aunque nos cueste verlo, y la gente no. Entonces, quien tiene el poder quiere que esto siga. Entonces, ¿por qué lo va a cambiar? No hay realmente una intención de cambiarla como si hubo en Nueva York, o hubo en varios países africanos, o hubo en su momento en Irlanda. Cuando uno, digamos, en el caso de Nueva York es claro, y en Irlanda también, uno se equivoca porque piensa que subiendo impuestos va a recaudar más, pues no puede llegar a tomar medidas equivocadas que generen una quiebra. Trump tuvo varias quiebras, de hecho. Pero una cosa es quebrar porque te equivocaste, y otra cosa es quebrar porque necesitas mantener a los ciudadanos pobres porque te votan más. Y ese es el gran problema que tiene Argentina. Argentina, la clase política argentina le interesa mantener a la gente pobre, este, y eso es lo que hacen, digamos. Entonces, cuanto más pobres, más votos. ¿Por qué van a querer progresar? Salvo que la gente realmente se canse e intente algo, esto va a quedar así, y yo no veo a la gente cansándose. De hecho, lo que pasó en Venezuela, digamos, o sea, la gente que hizo se empezó a ir más que cansar. Y vos claro, tenés, al igual que Venezuela, una oposición que es totalmente funcional al régimen en al Argentina. Es gobierno. decir, vos tenés 5 o 6 diputados que tuitean y nada más, pero cuando hay que ponerse en el recinto,
no lo hacen. Y la realidad es que acá venimos a una situación donde el presidente anterior tenía un solo objetivo que tenía que tener, que era destruir el peronismo, lo tuvo groggy, lo tuvo knockout y lo perdonó. Y eso va a ser el error de Macri por años, de años, de años. Se va a enseñar en las escuelas, nuestros nietos van a leer sobre la oportunidad histórica que perdió Argentina de sacarse finalmente de encima un partido nacional socialista, como se lo sacaron de encima los italianos, los españoles, los alemanes y un montón de otros países. Argentina no se lo sacó, lo tuvo groggy y Macri los dejó ir. Creo que los errores tremendos que cometió Macri en materia económica van a ser un lujo al regalado de este recuerdo que va a tener siempre Macri y lo va a perseguir toda su vida, porque es el principal error que tuvo. Si eso hubiera sido distinto, quizás hoy sí podríamos estar hablando de una posibilidad de un gobierno más liberal, de bajar impuestos, pero teníamos que haber pasado por lo menos 4 años más sin peronismo, y bueno, y eso fue un error de Cambiemos colosal. En el caso de Venezuela, yo había escuchado, bueno, se fueron como 5 millones de personas, ¿no? Del país, Sí. más o menos, eso dice. Sí. Puede ser que también cuando esa gente se fue, acá, por ejemplo, nosotros nos vamos al exterior y podemos votar en el exterior. Acá, cuando esa gente, en Venezuela, cuando esa gente se fue, les prohibieron votar, o no les eliminaron la votación del exterior. Eso escuché al menos. Es así. Sí. Si eso es así, realmente lograron la forma de que se queden con el país. No lo van a recuperar nunca más. No, o sea, a ver, Maduro, y esto es digamos, una discusión que tenemos siempre con mis amigos venezolanos de Vente Venezuela, María Corina Machado, Pedro, Miguel, o sea, Maduro se va a ir con las patas para adelante con un golpe de Estado, Maduro no se va a ir por elecciones. Y esto, si vamos para ese lado, va a ser igual. Ahora, por más que te dejen votar afuera, primero que se puede muy fácilmente eliminar en Argentina también ese derecho. Pero por otro lado, no te olvides que vos afuera votás, primero que elegís solamente presidente, punto uno. Segundo, solamente votás en las definitivas, no votás en las PASO. Y tercero es optativo. Con lo cual, fíjate que en en la última votación, que se batieron récords en todos los países de participación, con una mayoría abrumadora en favor de Macri, no sé si fue 80 o más por ciento a favor de Macri, de cualquier manera no movió la aguja, digamos. No, O no, sea claro. que pensar que los millones de argentinos que el día de mañana se van a ir desde Uruguay voten al candidato por otro lado, ¿al candidato de quién? Porque, digamos, hoy no tenemos oposición. No. Realmente no la hay. O sea, en el Parlamento no la hay y en otros lados tampoco la hay. Digamos, si Macri piensa hacer oposición, sacándose una foto con Lilita Carrió mientras la esposa le acaricia el pelo, vamos mal, digamos. O sea, eso no es oposición. Y si oposición va a ser una representación judicial contra la expropiación de Vicentín, eso tampoco es oposición. Así que Argentina en este momento tiene un problema grave que es que el peronismo volvió más poderoso que nunca. O sea, este gobierno peronista es más poderoso que Néstor, que Cristina y que Perón. Y es menos democrático que cualquiera de los que mencioné antes. Entonces estamos con la peor versión del peronismo y prácticamente le dejamos el país para que hagan lo que quieran. Esa es la situación de hoy de Argentina. Si no la entendemos, estamos complicados. Aún entendiéndola estamos complicados, pero si no la entendemos, peor todavía. Claro. ¿Cómo está la situación allá con Trump, por ejemplo? Mira, acá es muy difícil anticipar los resultados políticos porque, como vos sabés, las elecciones son optativas, digamos, con lo cual las encuestas acá tienen muchos errores y además acá se elige todavía por colegio electoral, como en Argentina hasta la elección de Menem. Con lo cual pasa en más de una ocasión que vos podés ganar en los estados más grandes, entonces ganás en el voto popular, pero por el colegio electoral. Le pasó a Hillary contra Trump, pero no es la única vez, pasó muchas veces. Entonces, partiendo de esa base, hoy las encuestas dan a Biden con mayoría. Creo que eso tiene que ver con varias cosas. Primero, que la gente de acá, el voto Trump es un voto vergüenza, es como el voto de Menem en la reelección. La gente no te dice voto a Trump, pero después lo vota. Y por otro lado, Biden está callado, y Biden es como Cristina, digamos, callado suma votos, cuando habla los pierde. Entonces, acá la diferencia es que va a tener que debatir contra Trump 2 veces por lo menos, o 3, creo, abiertamente en televisión pública, y yo muchas chances no le veo. Entonces, para mí, el principal argumento en contra de Trump hoy por hoy es todo lo que está pasando hoy a nivel racial acá, es un argumento muy fuerte.
Y el tema económico, que obviamente después de la pandemia quedó complicado. Esa es la línea argumental del Partido Demócrata. En el caso republicano, lo que va a decir Trump es, primero que nada, que él quería que la economía no se cierre, que el cierre, la culpa es de los gobernadores, y él va a querer tener el mérito de ser el que abrió el país y el que generó el crecimiento que se va a dar desde ahora hasta noviembre. Y obviamente el tema del racismo lo va a tratar de dejar en un segundo plano, haciendo foco en China y en la guerra contra China y el virus chino y demás. Parece ser que hoy en día son de alguna manera los argumentos de una y otra parte. En definitiva, todo va a tener que ver con cómo está la economía en noviembre y cuando se vota en Estados Unidos, como en cualquier país del mundo. El argumento más importante es la economía. Si el país crece, digamos, Trump o quien sea va a ser reelecto, y si el país no crece, no lo va a hacer. Trump venía muy cómodo ganando, o sea, en enero digamos, no había opción para los demócratas. Hoy por hoy la hay. Creo que de vuelta, hay que ver de acá hasta noviembre cómo crece la economía, si realmente el desempleo llega de vuelta a un dígito, o sea, abajo de 10, si el crecimiento es claro, si se acallan un poco las voces estas de los problemas con el racismo y demás, creo que Trump va a ganar sin problema. Pero si alguna de estas cosas falla, va a estar bastante complicado. Claro. Vamos un poco a lo tuyo. ¿Qué viene a ser la planificación patrimonial? Mira, en realidad es simple, digamos. Es esencialmente decidir con qué estructura jurídica, con qué vehículo jurídico vos vas a adquirir los bienes que están en tu patrimonio, los vas a mantener en tu patrimonio, los vas a transferir a las próximas generaciones. Es decir, tiene que ver con proteger tu patrimonio de justamente la falta de seguridad jurídica, de los impuestos altos, de los problemas sucesorios que se pueden dar y demás. Y cuando vos estás en problemas, en países con más inestabilidad, con más riesgos, evidentemente es una actividad más que genera más recompensa si uno la hace bien, digamos. Por eso en los países de Latinoamérica es una actividad que hacen siendo, es decir, la seguridad jurídica o la privacidad que tu país no te da, la puedes obtener a través de estructuras legales totalmente válidas en el exterior, digamos. Eso. Y soluciona temas impositivos de los problemas que pueda tener la persona en el país. También, o sea, el principal argumento, te vuelvo a decir, para nuestros clientes, cuando un cliente viene a la oficina, lo que más quiere es vivir en un país, perdón, que suceda en un país en principio que tenga seguridad jurídica, que tenga lógica, que tenga sentido común. Y después de eso, si puede al mismo tiempo resolver cuestiones sucesorias, lograr cierto tipo de optimización fiscal y demás, bienvenido sea. Pero lo que mueve a los países en general, a la gente en general a organizarse es un tema de inseguridad jurídica. O sea, pasa en Argentina, pasa en México, pasa en Venezuela, pasa en Perú, pasa en cualquier país latinoamericano. Claro. Yo lo que noto acá en Argentina, como que la gente no sabe mucho lo que paga de impuestos, porque los impuestos están ocultos, medios ocultos en el precio de los bienes y servicios que compra. Allá no pasa eso en Estados Unidos, por ejemplo. Vos compras algo por $100, por ejemplo, y tenés, no sé, $7 de impuesto, en caso de Miami, el impuesto a las ventas. ¿Cómo es el sistema más o menos impositivo de Estados Unidos? Sí, sí, a ver, claramente Argentina tiene una voluntad de confundir a la gente. O sea, si vos supieras cuántos impuestos pagás en serio de lo que vos ganás, realmente ahí sí la gente se levantaría. Pero como hay ciento y pico, 160 y pico impuestos, todos superpuestos y demás, vos pensás que pagás un impuesto a las ganancias y no sumás a eso lo que pagas de IVA, lo que paga tu empleador por vos, lo que pagas cuando cargas nafta, lo que pagas cuando haces un cheque. Si vos sumaras todo eso, seguramente sería más del Ingresos 100% o brutos. estaría por ahí. Y, Sí, y acá total, somos, total, depende sí, de sí. dónde vives. Y acá somos encima Por eso te digo que en especialistas Argentina son en... bastante. Decime. No, no, digo simplemente que en Argentina, por eso digo que son bastante corderitos, digamos. Eso acá no funcionaría. A ver, acá con hay menos de 10 impuestos, vos sabés cuánto pagaste exactamente impuestos el año pasado, y se paga a ver, esa fecha, no hay adelantos, no hay individuos financiando un Estado, lo cual es una locura. Imagínate que en todo caso quien debería financiar es el Estado. Claro. Entonces, vos sabés cuánto pasa exactamente, y después los demás impuestos, que son, de vuelta, el VAT, o sea, el impuesto al IVA y demás, son impuestos que se ven, y vos lo sabés cuando vas a comprar algo, digamos. Entonces, por eso que acá no puede subir mucho más del 7-8%, porque la gente estaría
quejándose Sí, básicamente o comprando en otro estado. La verdad es que vos acá tenés competencia fiscal. competencia impositiva no solamente entre países, sino entre estados. Entonces, acá hay mucha gente que viene a vivir a la Florida porque no hay impuesto estatal a las ganancias, cosa que sí hay, por ejemplo, en Nueva York, o en California, o en Texas. Entonces, acá la gente viene por un tema de competencia fiscal. Así que sí, yo creo que acá el tema de que haya menos impuestos y que sean más visibles ayuda a que la gente sepa lo que está pagando y de alguna manera eso es así porque la gente es exigente también. Claro, la competencia fiscal también eh, limita a otros países para que suban los impuestos, ¿no? Hay un ejemplo que vos Ah, por siempre supuesto. pones. O sea, sí, sí, ese es el. Hay un ejemplo que siempre pongo con las aerolíneas low cost, que es un poco lo Es, mismo, digamos. O sea, una aerolínea low cost lo que hace es por límite a los precios de los pasajes que pueden cobrar las demás aerolíneas o los demás medios de transporte en general, y eso redunda en un beneficio para el consumidor. Y con impuestos pasa lo mismo. Es decir, si yo pongo, si los paraísos fiscales no están, los países de alta tengan que poner los impuestos como quieren y no habría salida. Como existen, los tienen que poner un cierto nivel tal de no fomentar que la gente se vaya afuera. Entonces, los paraísos fiscales ayudan a mantener los impuestos a cierto nivel, inclusive para los que no lo usan. O sea, todos nos beneficiamos de que existan paraísos fiscales, aun cuando no los usamos. Y eso es algo que la gente recién ahora está empezando a entender. Durante muchos años estuvo haciendo, digamos, hinchando por el bando equivocado, criticando a los paraísos fiscales, criticando a los paraísos offshore, por resentimiento, por mala prensa, por publicidad y demás. Y recién ahora se dan cuenta que, bueno, que por todo eso lo que generaron es aumento de impuestos en los países de alta tributación. Así que ahora, si Dios quiere, las cosas van a cambiar un poquito más. Y va a haber más competencia fiscal, y va a haber más paraísos fiscales, y va a haber menos impuestos altos, o menos países, menos infiernos tributarios, digamos. claro. Perjudicó la colaboración de información entre países al operatorio offshore. No, la verdad que no. La verdad que no. Obviamente se reacomodaron algunas cosas. Hoy por hoy se usa mucho más Estados Unidos que otras jurisdicciones para algunas cosas. Pero la información, el intercambio de información siempre está a nivel de cuentas bancarias. Muchas de las estructuras que nosotros armamos, la cuenta bancaria después puede estar en Estados Unidos, por ejemplo, y no intercambiar. Entonces, el punto acá no es tanto que ellos IDARMOS, sino nuestra cuenta bancaria. Para ponerlo como ejemplo, si yo tengo una sociedad de BVI y las Vírgenes Británicas con una cuenta en Suiza, intercambio información con Argentina, con una cuenta en Caimán, intercambio con Argentina, con una cuenta en Londres, intercambio con Argentina, con una cuenta de Estados Unidos no intercambia. Entonces, el problema no es dónde está la sociedad, sino dónde está la cuenta bancaria. Si ese país tiene firmado un intercambio de información con Argentina. Claro, pero no, no es automática, digamos, por ahora. No, no, sí, es automática en los países que participan de ese sistema. O sea, la información hoy por hoy de todas las cuentas bancarias llega en forma automática a Argentina una vez por año, salvo en el caso de Estados Unidos, que es de vuelta. Por eso se está convirtiendo en el paraíso fiscal más grande del mundo hace ya un tiempo. Está bien. Vos escribiste dos libros, llevas escritos, ¿no? Hasta ahora. Uno es Sí, dos cómo libros. protegen los ricos, los más ricos sus activos, y por qué deberíamos imitarlos. Y el otro es paraísos fiscales e infiernos tributarios, que los lanzaste hace unos días, Sí, sí, el jueves el pasado, el 11 jueves. de junio. Eh, Hoy lo podemos conseguir en Amazon únicamente, ¿no? Sí, hoy está en Amazon tanto en soporte digital para Kindle como en papel. Obviamente para Argentina el papel es complejo y además sale caro por todos los gastos adicionales que hay de envío. La verdad es que hasta ahora se está vendiendo mucho más para Kindle que papel. En Argentina va a salir seguramente editado por una editorial local que fue la que editó mi primer libro en un par de meses. Pero bueno, el que quiere leerlo ahora, la verdad que en Kindle, digamos, no es prohibitivo para nada, digamos, y se puede bajar en el momento. Además, viste que uno compra algo internacionalmente acá y básicamente la Argentina es más o menos como si fuera el Triángulo de las Bermudas. Uno compra afuera y nunca sabe si te va a llegar. No, totalmente, por eso yo entiendo a la gente que dice, no, yo la verdad que papel en Amazon ahora, digamos, me sale el libro por ahí $20, que para Estados Unidos es barato, para Argentina no lo es, pero digamos que podemos discutir el tema del precio, porque bueno, los libros en Argentina también subieron mucho valor en pesos, pero bueno, cuando le sumás el famoso shipping and handling, y encima tenés la posibilidad o el riesgo de que no llegue, y bueno, terminás pagando un libro, Tal cual. $35, y encima no sé si vas a tener, y bueno, sí, no tiene mucho sentido. Pero Pero, siempre de vuelta, de están. cualquier manera, sí se puede hacer
por Kindle sin problema, lo bajás en el momento, ahí creo que está a $9 y pico. Eh, y se está bajando bastante, por suerte. La verdad que desde que lo lanzamos, y tampoco hicimos mucha publicidad en medios, ni comunicados de prensa. Más creo que esta semana van a salir algunos comunicados de prensa para darle un poco más de notoriedad. Pero se está bajando bastante, por suerte la gente lo está leyendo, hemos tenido buenas críticas hasta ahora, así que nada, contentos. Yo siempre tratando a mí, lo que me interesa con los libros es poner digamos, poner en las manos de los lectores una visión diferente sobre algunos temas. Nadie que escribe libros lo hace para ganar plata, ni mucho menos. Ni ningún otro ni nos mueve ningún otro interés que no es que la gente acceda a este tipo de conocimiento o de opiniones. Está bien. Hay siempre una historia que vos contás que es muy instructiva sobre el tema impuestos, que lo comparás con un grupo de gente, ya debes estar medio cansado de contar esta historia, pero es bastante, para mucha gente que no la conoce, está muy buena. ¿Lo contarías ahora? Este, Del grupo de sí, gente que va sí, a no los bancos. tengo, no tengo problema. Este, no tengo problema para nada de contarlas. La verdad que es una historia, digamos, de, sí, digamos, 10 amigos que van a un bar, digamos, después del trabajo y demás, y bueno, y van tomando y tomando y comiendo, eh, de, digamos, cada día cada uno come otra cosa. Entonces cuando llega el momento de la cuenta, empiezan a discutir quién la pagaba. O sea, todas las noches la cuenta eran 100 pesos y empezaban a discutir, bueno, quién debe pagar la cuenta, si tenemos que calcular en base a lo que consume cada uno, si tenemos que calcular, bueno, somos 10 dividido 100 dividido 10 y demás. Entonces empiezan a discutir entre eso y llega, digamos, el dueño del bar y les dice, miren, la verdad que yo esta discusión la vi 3 millones de veces, les recomiendo que dividan la cuenta sobre la base de lo que gana cada uno, es decir, los que más ganan que paguen más, los que menos ganan que pagan menos. Entonces Claro. los amigos vuelven a estudiar el tema y quedan en un esquema donde los 4 más pobres o que menos plata ganaban no pagaban nada, el quinto pagaba 1 peso, el sexto pagaba 3, espero acordarme bien los números, el séptimo pagaba 7, el octavo 12, el noveno 18 y el décimo, que era el que más pagaba y el que más ganaba, perdón, pagaba 59. Entonces, bueno, a partir de ahí resolvieron el asunto y todas las noches seguían tomando y comiendo sin ningún problema, llegaba la cuenta, pagaban todo lo que se habían acordado y no había ningún problema. Al tiempo, un par de meses más tarde, el dueño del local dice, miren, ustedes la verdad que son unos clientes de los más fieles que tenemos, así que a partir de ahora les doy un descuento de 20 pesos. La cuenta va a ser 80. Ustedes van a consumir lo mismo, pero va a salir 80. Y en ese momento dicen, bueno, ¿cómo distribuimos estos 20 pesos adicionales? Lo más fácil era, bueno, hay 6 amigos que están pagando, agarremos 20 dividido 6, son 3,33, listo, y con eso resolvemos, pero claro, en ese esquema, si ustedes se acuerdan, el bebedor 5 pagaba 1 peso, el bebedor 6 pagaba 3 pesos, los dos iban a empezar a recibir plata por tomar, no tenía sentido. Bueno, siguen discutiendo hasta que vuelve el dueño del bar y le dice, miren, ya de vuelta, esto ya lo hemos discutido aquella vez hace un tiempo, si ustedes dividen esto también, siguiendo la misma lógica, va a andar bien. Con lo cual, volvieron a dividir esos 20 pesos de acuerdo a quién ganaba más, quién ganaba menos, y el resultado fue que el número 5, que antes pagaba 1 peso, pasó a no pagar nada, el sexto empezó a pagar 2 en lugar de 3, el séptimo pagaba 5 en lugar de 7, el octavo 9 en lugar de 12, el noveno 14 en lugar de 18, y el décimo pagaba 50 en lugar de 59. Entonces, todos ahorraban más plata, todos pagaban menos, y proporcionalmente el que más pobre era, menos si no tenía, se ahorraban más plata. De vuelta, el número 5 se ahorró 100% de lo que tenía que pagar y el número 10 se ahorró 16% nada más. Pero Claro. sin embargo, cuando salen de esa noche del local, el número 5 dice, yo no estoy muy contento con este nuevo esquema. Yo ahorro 1 peso con este esquema y el número 10, el más rico, está ahorrando 9. Y entonces el sexto dice, sí, es cierto, yo también estoy ahorrando 1 y el más rico 9. Esto es un sistema que favorece a los ricos. Y los primeros 4, los que no pagaban nada, dicen, miren, nosotros estamos igual ahora que antes, no nos beneficiamos de nada. Con lo cual es un sistema que no solo beneficia a los ricos, sino que oprime a los pobres. En definitiva, se juntan los 9, lo rodean al más rico, le dan una paliza, hablando mal y pronto,
y se van todos contentos a sus casas. Al día siguiente vuelven los 9 al bar, obviamente el 10º no fue nunca más, no volvió, comen, toman, más contentos que nunca, cuando viene la cuenta, se dan cuenta que no la pueden pagar. Es decir, entre los otros 9 pagaban 30 pesos, le faltaban los 50 para llegar a los 80. Claro, Eh, terminaron expulsando. y así es como funciona un sistema de impuesto a las ganancias que busca la redistribución de las riquezas. Son brackets reales y así es como funciona. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la moraleja de este sistema impositivo? La moraleja es que vos a los ricos los puedes tratar mal hasta un punto, después se van a ir a tomar a otro bar donde lo traten mejor, y ese otro bar seguramente esté offshore. Y es lo que está pasando ahora en Argentina con toda la gente que se quiere ir a la mierda, digamos. Esa es la realidad. Es toda gente que está podrida de que lo caguen a patadas cuando son los que más contribuyen. El tema es que si Argentina se da cuenta de esto, cuando el tipo rico se fue, va a estar un problema mucho más grave porque va a tener un problema de base imponible jodido, digamos. Claro. Sí, no, está muy bueno y muestra cómo expulsa a la gente el país, ¿no? En el caso de Argentina, particularmente. Sí, sí, es así, fue lo que pasó en Venezuela entre 2002 y 2005. La gente más adinerada se armó bien, se estudió bien las opciones que había, ordenadamente. Los que vienen ahora son toda gente que está saliendo con lo opuesto prácticamente, sin poder vender sus propiedades y demás. Entonces en Argentina, en algún punto, si este es el camino, cuando uno más temprano sale más organizadamente, sale más protegido, sale más organizado, más estructurado, vende las Sí, cosas a un mejor precio. Después, cuando todo el mundo quiere salir, es muy difícil. claro. Y ahora peor encima con la cuarentena, con el encierro este que estamos viviendo. De- desde ya, y yo creo que con el tiempo, esto son cosas que son muy difíciles de evaluar en vivo cuando están sucediendo, pero yo creo que el tiempo es claro que la conclusión va a ser que fue ridículo todo lo que se hizo. Y no solamente en Argentina, en muchos lugares. La verdad que la cuarentena es totalmente ridícula, tendrían que haber, digamos, dado información para que cada uno tome sus decisiones. El que era un viejo se quedaría en su casa porque no se va a arriesgar, el que es hipertenso o lo que sea también lo haría, que fue lo que hicimos acá cuando llegó el Allá pasa problema. eso, claro. Este, acá nunca nos encerraron, o sea, cerraron ciertos tipos de negocios, obviamente los restaurantes, los cines, los shoppings y demás, que ya están abiertos casi todos, pero la mayor parte de nosotros nos dijeron simplemente, miren, estos son los números, estos son los datos, de esta manera nos tienen que cuidar, hagan lo que quieran, digamos. Eh, Claro. y fue lo que pasó acá, digamos. Fue lo que pasó acá, y fue lo que pasó en Suecia, y fue lo que pasó en Noruega, y fue lo que pasó en varios lugares, fue lo que pasó en Uruguay, si querés, más cerca de Argentina, o en Paraguay, Mm. un poco Allá ya menos. volvieron Pero con las clases, entonces. lo de Argentina, bueno, sí, 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 sí. Lo de Argentina es como siempre el caso extremo, digamos. Estamos Es, acostumbrados a hacer caso extremo. tal cual. Así que bueno, es un poco más de lo mismo. Creo que lo manejaron. A ver, dos lecturas. O lo manejaron mal o lo manejaron ellos, digamos. Eh, Pues yo me rehúso a pensar que son una máquina de cometer errores. Yo creo que está todo bastante Planeado. calculado y que ellos aprovecharon esta pandemia para acelerar sus planes políticos, en definitiva. Así que no, nada, nada de lo que está pasando me sorprende. Sigan en cuarentena bastante tiempo más. Y tampoco me sorprendería que cuando termine la cuarentena varias de las libertades que teníamos antes o que tenían antes se hayan perdido de alguna manera. Sí, sí, es increíble cómo está cambiando todo. Te controlan en todos lados donde pasás, acá es impresionante. Eh, ¿Cómo crees que va a salir Estados Unidos? ¿Se va a normalizar enseguida cuando termine esto? ¿O ya está normalizado ahora? ¿Se está normalizando el Mira, tema del empleo? no, no, yo creo que hay una normalización de algunas actividades comerciales. Yo recién estuve almorzando en un shopping con un amigo que por supuesto no veía hace 3 meses y hoy nos encontramos y almorzamos y por supuesto hay menos mesas en los restaurantes, los menús no son en papel sino que son con un código QR, los mozos tienen barbijos y guantes, uno anda con barbijo, los shopping tienen un sentido de circulación Sí, por pasillo para que no te cruces con gente. O sea, hay un montón de cambios en eso, pero la realidad es que de a poco se empiezan a ver movimientos. Yo creo que va a haber un crecimiento bastante rápido en cuanto a lo que es generación de empleo y demás. Lo que pasa es que no va a ser un crecimiento total, es decir, que se perdieron millones de millones de puestos de trabajo. Creo que el 70-75% se va a recuperar muy fácilmente, pero ese último 25-30 va a costar bastante más.
Entonces, vamos a ver cómo estamos. Estados Unidos en el último empleo prepandemia estaba en 3 punto algo, que era un número bajo histórico. Seguro vamos a llegar a fin de año con un desempleo posiblemente en un 9%, que para algunos parámetros es bajo, para Estados Unidos es el doble que lo que suele tener, digamos, y casi el triple de lo que teníamos en enero. Claro. ¿Cómo es el tema acá en Argentina, lo que pasó esta semana de Vicentín, de la expropiación de Vicentín? Mira, yo creo que hay que ser cauto con las opiniones de ciertas cosas. Es muy fácil salir y decir que esto es inconstitucional, ilegal, pero cuando uno lee la Constitución no es inconstitucional. Entonces, creo que hay que ser cauto. Creo que políticamente y económicamente es una decisión muy grave. Creo que la oposición tiene que demostrar para qué está, si es que está, y oponerse a esto fuerte en el Congreso y ganar esto en el Congreso, que es donde se va a dirimir en definitiva, porque necesitamos ley de Congreso. Y va a ser un antes y un después políticamente hablando. Desde el punto de vista de la imagen del país, me parece que es una falta de respeto para con los acreedores. Estamos en default por 500 millones de dólares y estamos haciéndonos cargo de una empresa de 1.350 millones de dólares. Realmente no tiene mucho sentido y esto es algo que no cae bien en el mercado. A nivel jurídico, desafortunadamente, yo no creo que sea inconstitucional. El texto de la Constitución es muy amplio, habla de utilidad pública o de bienestar social, declarado por el Congreso. Si el Congreso declara que esto es bienestar social, lo es. Claro. Entonces es un tema político. Podemos discutir si está bien la Constitución o mal, pero esto no es un tema inconstitucional, esto no es un tema de que el presidente está rogando funciones judiciales. Creo que están meando fuera del tarro, quieren ser simpáticos con la población, pero acá el único lugar donde hay que debatir esto es en el Congreso y los diputados de la oposición tienen que dejar de jugar by the book y tienen que agarrar todo lo que sea necesario y hacer todo lo que sea necesario para que esto no pase, porque si pasa, quedamos con, digamos, básicamente sin oposición y va a ser la primera expropiación de muchos. Claro. Con lo cual creo que es un antes y un después a nivel político y a nivel plan económico, pero no, digamos, es más inconstitucional la cuarentena que el de Vicentín. La prohibición de circulación a lo largo del país, por ejemplo, que te paran que no te dejen pasar, ¿eso es inconstitucional también? 100%. 100%. 100%. Lo que pasa es que de vuelta Argentina no se queja. O sea, vos tendrías que ir en tu auto con la Constitución abierta y decir, mira, acá tengo libre circulación. Claro. ¿Qué me vas a pedir un permiso? Pero no lo hacen en Argentina. Y está bien, yo si viviera ahí por ahí tampoco me haría el piola frente a la policía con la Constitución. Pero así como otro día veíamos en Andalucía un dueño de un restaurante que no le dejó entrar al presidente Sánchez al local por derecho de admisión, eso no pasa en Argentina. Andá a decirle a un tipo, a un restauranter que no le deje entrar a Alberto Fernández porque va a comer, Claro, se arma diciendo que tiene derecho de admisión, lo cual es lógico, digamos. Entonces me parece que, de vuelta, nosotros nos creemos que somos protestones y los que nos creemos que somos calentones y somos muy, muy, muy sumisos. Y el interior, que le puso en cierta forma, le protestó bastante cuando se anunció esto en Santa Fe. El interior siempre está más a la altura que Capital Federal, siempre. Sea Córdoba, sea Santa Fe ahora, sea Mendoza en algunas cosas. Creo que, bueno, la 125 la pararon en provincia de Buenos Aires y Entre Ríos y demás, o sea, no en Capital Federal. En Capital Federal hay gente muy cómoda y de vuelta, no, digamos, en Capital Federal vos lo que puedes obtener es que salgan 10 boludos con las cacerolas. Eso lo obtenés. Van a la esquina y tocan la cacerola. Ahora, el campo sí se te levanta, digamos. Sí, no Entonces, sirve de nada. no, vos fijate que, me acuerdo creo que fue en agosto del año pasado, hicieron un evento, la asociación, nosotros los contribuyentes, para protestar contra la voracidad tributaria. Y en agosto del año pasado, antes de las PASO, y lo hicieron un sábado, a las 4 de la tarde, en la puerta de la FIP, en un horario y un día para que vaya todo el mundo. Éramos menos de 400. Entonces, si la gente no se va a quejar, si la gente no se va a quejar, no se No se va a sale. cambiar nunca. Hasta ahora, el único que se quejó siempre en Argentina fue el campo, pero ese problema de que para el resto de la gente son gente de plata que se rasca el higo en lugar de laburar, cosa que obviamente quien estuvo en el campo alguna vez sabe que es
todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero bueno, esa es la imagen de terratenientes guitudos que están en el campo con las 4x4. Pero la verdad que sí, hoy por hoy el campo es lo único que salva al país, y además es el mayor creador de riqueza, de divisas, o sea, debe ser un campexit más que un Brexit, irse todo el campo juntos y crear otro país. Tal cual. Pueden ser la gente que le ponga el límite a este gobierno en sí. Porque no van a permitir El problema que tenés expropiaciones. ahora es que estamos todos, es cierto, a ver, es cierto, pero están todos encerrados, en general, digamos, en capital, y los medios son hegemónicos, se manejan como quieren, con lo cual lo que pasa en el campo no llega a capital, no llega, llega por las redes alguna cosa, pero no llega a los canales de televisión. Claro, claro. Bueno, bueno, Martín, vamos respondiendo un par de preguntas que nos ha hecho la gente. Uno me Así preguntó, quieras. por ejemplo, si crees que pueden llegar a avanzar sobre los plazos fijos y sobre los fondos como Mercado Pago, con esos sistemas. Mirá, ya lo han hecho en el pasado. Yo creo yo siempre digo, o sea, para mí hay que ahorrar lo que uno puede ahorrar en moneda dura, no en pesos, y fuera del sistema bancario argentino lo más que se pueda. No creo que hoy en el corto plazo lo hagan, porque hay condiciones que no están dadas, pero yo no confío en la banca argentina, nunca confié y no voy a confiar nunca, digamos. Está muy bien, y sí. Sí, no, es terrible, siempre se quedan, o se lo queda el país o se lo quedan los bancos, impresionante. Bueno, Martín, ¿te parece si cerramos? Llevamos más o menos 40 Dale, minutos sí. de la charla. Te agradezco mucho, estuvo muy, muy bueno, la verdad. Y bueno, nos vemos pronto. Dale, abrazo Eh, grande, saludos para todos y bueno, cualquier cosa sabés dónde encontrarme. Que estés Muchas bien. gracias, Martín. Seguimos en contacto. Chao, chao. Chao, chao, saludos.